Bueno, Caro, si querés presentarlo a Omar y creo que estamos. Bueno, ahí los veo a todos, así que, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto verlos de nuevo. Gracias por acompañarnos el día de hoy, a quienes están aquí, que sé que hicieron un gran esfuerzo por esta última partecita que nos queda, y a quienes también van a acceder a la grabación, que nos pidieron y estaban interesados, pero bueno, no pudieron acompañarnos hoy. El día de hoy vamos a tener una conversación, una charla, si quieren, un espacio para hablar sobre la etnografía. Eh, Tenemos el gran honor de que nos acompañe el doctor Omar Jerez. Él es antropólogo. Si tengo que hablar del currículum de Omar, estaría muchas horas, así que, pero decirles que tengo también el honor de compartir un espacio de enseñanza-aprendizaje, como es la Cátedra de Antropología Social y Cultural con él. Es el docente titular de nuestra cátedra. Y bueno, le pedí, en vistas de nuestras necesidades, de todo el trayecto que venimos teniendo nosotros, en base a nuestro proyecto en Valle Colorado, fuimos viendo las necesidades de poder ampliar un poquito nuestro aprendizaje sobre nuestra inserción en el territorio. Así que, bueno, Omar desde un primer momento nos dijo que sí, podemos convocarlo el día de hoy. Así que también comentarles que esperamos que sea un espacio de diálogo y de charla, así que les recomiendo que en lo que puedan y quieran, le pregunten, le consulten. Omar es una persona con mucha experiencia en territorios y obviamente en lo que es el ámbito de la antropología, así que por eso también fue el primer profesional que se me vino a la mente cuando nos dimos cuenta que necesitábamos ahondar un poco más en estas cuestiones. Así que cuando quieras, Omar, o si Dami quieres dar algunas palabras, podemos dar inicio. Bueno, en O- función del Ahí, tiempo, yo Omar, quisiera primero decirles una cuestión operativa. Existe, a veces se cae o tenemos un problema. Yo voy a volver a ingresar, ya sea por la notebook o por el celular, pero eso, si se llegase a caer por cualquier motivo. Bueno, primero agradecerles a todos la presencia, en que podamos compartir este intercambio de experiencias el día de hoy, gracias a Carolina y a toda la gente bueno, que está haciendo esta experiencia de intercambio y de relaciones de extensión entre ambas universidades, cosa que me parece altamente positivo debido primero por el intercambio desde posiciones, desde distintas miradas, distintos campos disciplinares, poder pensar los problemas del desarrollo en general y de las actividades, en este caso vinculadas al turismo, en un lugar tan, digamos, transitado por antropólogos, trabajadores sociales y los políticos también como un espacio importante. Entonces la gente a veces como que está un poco saturada también de ese transitar, ¿no? Sin embargo, es muy reconfortante para los sectores, ustedes, no sé, bueno, ya me contarán sobre y con quiénes están trabajando, y también tienen una visión y una posición muy clara con respecto a quién es el otro, ¿no? El otro tanto, porque a veces partimos de una mirada un tanto paternalista también, a veces el excesivo énfasis que colocamos creo que es importante escuchar, sobre todo, y el respeto al otro, ¿no? Y a partir de eso, sobre todo desde la perspectiva que tengan las personas, poder pensar el desarrollo en una expresión integral, amplia, o pensar cualquier actividad en territorio, ¿no? Ya sea en sectores urbanos, rurales, siempre desde la posición o desde la perspectiva que los sujetos entiendan que son podemos definir necesidades, son los problemas que tienen las personas que quieran o que consideren importante poder avanzar. En el caso de la antropología, hay un antropólogo que se llama George Foster, un librito que tiene una pronunciación un tanto particular, que se llama Sin Sun San. En este librito,
Geoff Foster, lo que hace, bueno, es plantear la importancia de los modelos de desarrollo y de cómo a veces las propuestas de desarrollo, cuando no son construidas desde las demandas de las personas del lugar, a veces después que se retira la intervención de los organismos que llevan adelante, sobre todo porque es importante el financiamiento, ¿no? Eso termina luego siendo proyectos que terminan no siendo fructíferos. En el caso de Foster planteaba la importancia, había coincidencia en el lugar de que había que hacer algo, pero no hubo una consulta previa y se planteó el llevar agua y una fuente. Y la gente sí tenía como necesidad prioritaria desde la mirada de los otros el agua, pero había otras demandas más importantes que el agua incluso. Por eso es que cuando se hace la inauguración ponen una fuente en el centro del pueblo y agua, y hablaban las autoridades, hablaron los políticos, hablaron los técnicos que llevaron este progreso en aras del progreso, y la participación de la gente estaba, porque bueno, en definitiva se trataba de su pueblo y estaban ahí. Pero una vez que se retiraron las luces, el foco, la mirada hacia el lugar, esto terminaba siendo como algo que terminó como una preocupación por parte más de las autoridades, pero sobre todo de los equipos técnicos que llevaban adelante el proyecto. Bueno, ante la pregunta era, ¿y qué pasó que no continuaron? ¿No? Y bueno, porque no era ese el problema, digamos, que ellos tenían, habían otras demandas. Por eso la importancia de siempre escuchar al otro, ¿no? Y con respecto a las demandas y organizar, pero un organizar y acompañar desde el respeto, porque muchas veces las respuestas están en la gente. Cuando pensamos en el desarrollo o en iniciativas para generar alguna innovación en un lugar o para hacer un relevamiento, para escribir las historias, la gente creo que tiene muy en claro lo que necesita es el acompañamiento en eso, ¿no? Y en esto las acciones como la que están llevando adelante ustedes es muy importante. A ver si me pueden contar un poquito más, porque yo tomé algunas cosas de lo que lo escuché recién a Damián, y me acuerdo del nombre de Damián porque mi hijo menor se llama Damián, así que por eso no puedo, me es fácil asociar el nombre. Comentó algo. Debe ser un buen hijo, seguramente. A ver, si puede contarme un poquito de qué se trata. Debe ser muy inquieto. Sí. Debe ser un hijo, seguramente debe ser buen hijo, Damián. Es muy bueno, como los otros dos. No sabía. Antes que pregunte, yo quería también, hoy hablamos, bueno, antes de empezar, también darte la bienvenida desde la UNLP. Para nosotros es un placer tenerte. Y ya se entiende un poco del lugar que abordás, y bueno, parece que va a estar lindo. Quien quiera abrir el micrófono y comentar un poco qué estamos haciendo, alguien que haya viajado, alguien que vaya a viajar, que tenga dudas, estaría bueno, así no hablamos. Yo quiero en ese sentido, como señala Damián, el viaje, hay un antropólogo muy, muy reputado, muy famoso, que es Clifford Geertz. Pero hay otro, un discípulo de él, que es James Clifford, y en esto que vos señalas del viaje es interesante, ¿no? Porque es cuando uno comienza a escribir y a pensar. Y él habla del viaje como parte del trabajo de campo. A veces pareciera que estamos en nuestras casas, en nuestros hogares, y estamos lejos del campo, ¿no? Y en esto, esta noción del estar aquí y estar allí, que nos propone en ese debate antropológico acerca de la vinculación y de la relación del trabajo de campo, del antropólogo, digo por una cuestión de la experiencia como antropólogo, pero en realidad del investigador en general, desde la antropología y particularmente James Clifford habla del viaje como una instancia también que implica acercarse a ese conocimiento del otro cultural, entendiendo al otro como
desde el punto de vista técnico, el objeto de estudio, lo que yo pretendo conocer. Sí, Julieta, ibas a decir algo. No sé si voy a decirlo ahora porque la verdad que es muy lindo escucharte, pero sí animar de nuevo, porque me parece que está bueno lo que decías recién, de que nos animemos a prender la cámara, porque es más lindo hablar y mirarnos los ojos. Así que hay varios ahí que están apagaditos. Eso solamente nada más. Sí, bueno, esto que señala lo de los ojos también, y estoy casi como trayendo todas las cosas que traen, porque es importante y forma parte de lo que es la experiencia de el conocer al otro. Una vez, regresando de un viaje, mientras esperaba poder tomar no recuerdo, que creo que era un vuelo, porque he sido en Brasil. Lo que sí es importante que era en Brasil. Esto que decís, Julieta, de mirarnos a los ojos. Yo estaba mirando en realidad unas remeras, unas cosas ahí, pero me había quedado con la idea del encuentro, que fue un encuentro de antropología del Mercosur en Tramandaí, en Brasil, y mientras miraba la ropa, yo me había quedado todavía como cierto eco de lo que habían sido esas jornadas, yo recién recibidito, digamos, hace casi un poco más de 30 años atrás, y me quedaba esta idea de la instancia de lo que era la entrevista, ¿no? De lo que era la etnografía, de lo que era relacionarse. Y de pronto la señora que estaba vendiendo la ropa me dice, ¿vos sé qué experimentás? Y a mí, aparte que me encanta el acento del portugués y con esa calidez, ¿no? Y esa cadencia ahí, que me hizo como, me estaba diciendo en realidad si me quería probar la ropa que estaba ahí. Y a mí me pareció interesante, lo utilicé como metáfora el de experimentar la cultura, ¿no? Influenciado también por este antropólogo Roberto da Mata, quien dice que hacer etnografía es el ejercicio en donde un antropólogo o el investigador debe familiarizar lo exótico y exotizar lo familiar. Con en esta situación que les comentaba, lo de experimentar, que me estaba diciendo la empleada en este comercio, era, si yo quería probarme en esto, ¿no? Lo de experimentar, y lo que nosotros hacemos en el trabajo de campo es intentar experimentar, colocarnos en el lugar del otro, para poder lograr ese esfuerzo intelectual de poder conocer al otro, conocer la cultura del otro. Bien. ¿Alguien más saber qué expectativas, qué es lo que consideran ustedes que es hacer esto que están pensando ustedes? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que quieren hacer en el terreno? ¿Y qué idea traen con respecto al trabajo de ese reconocimiento al otro? Bueno, si nadie se anima, yo rompo el hielo. Me parece que está muy bueno lo que decís, porque justamente lo que vamos a ir a hacer a esta comunidad de Valle Colorado es a escuchar. Básicamente, creo que por lo menos la expectativa de mi lado es esa, a escuchar, a ver todos los ojos que podamos ver y escuchar todas las historias que nos puedan contar, con el objetivo de recopilar y rescatar recetas de alimentos que ellos consumían, por ejemplo, antes. Bueno, estamos articulando con la escuela rural de Valle Colorado, y por ejemplo, algunos estudiantes nos cuentan que son recetas que han comido desde más chiquititos, o que por ahí hace mucho que no las hacen, o que están impregnadas en su cultura familiar. Y bueno, un poco la idea es rescatar estos sabores ancestrales que tienen en esta cultura. Entonces, como un poco la idea del viaje es eso, encontrarnos con estas personas que nos cuenten esas historias, animarlos a que nos cuenten cómo preparan esos platos, y
Y bueno, me gusta esto que decís como también de lo experimental de probar, no solamente de probar el alimento, sino también, bueno, ir viendo qué herramientas podemos ir construyendo e improvisando para que esas historias salgan a la luz. Hay un antropólogo que vi, no sé si es descendientes de griego, o es un griego que está viviendo en Argentina, que vive en Buenos Aires, y que está haciendo justamente antropología y gastronomía, ¿no? Y en esto que vos, este juego de palabras sobre el viaje, ¿no? Un viaje a la gastronomía desde una mirada de la diversidad etnográfica o a los usos y consumos culturales que podemos encontrar, no solo, bueno, en este caso sería Jujuy particularmente, ¿no? Pero lo que plantea este antropólogo es sobre, y hace el juego de los sabores, lo asocia a las historias y plantea esto de las distintas recetas y cómo esas recetas de antes cobran sentido ahora. Y se plantea algo interesante, de que a veces, por aferrarnos a la cuestión de estrictamente de lo ancestral y quedarnos con que si es que, suponte, en el caso de acá, si el locro o la empanada se prepara de determinada forma, y si pierde esa esencia de lo nativo, si es que alguien le agrega, no sé, suponte, si una comida le agregamos un poco Pasas de de uva. picante, chile, ¿no? O sea, ¿eso qué sería? Ya no es local, no es ancestral, como cuando se venera a la Pachamama, se realizan determinados rituales y alguien cuando da de beber a la Madre Tierra y lo hace con Coca-Cola y Coca-Cola Light, no pierde el sentido de el acto simbólico, ¿no? Porque es lo que uno consume y con la fe que uno realiza esa convidada, ¿no? Eso de dar de beber, de dar de comer a la tierra. Es decir, que es interesante y totalmente valorable rescatar la perspectiva ancestral, pero también cómo es resignificada ahora por las nuevas generaciones, ¿no? Porque es absolutamente válido de que alguien que hoy, pero hoy, particularmente hoy, está transitando por la edad en la cual es joven, y de que es una cuestión de tiempo nada más, porque en un par de décadas él también forma parte, está formando parte de este proceso de ancestralidad también, ¿no? Bueno, ¿qué más? Facundo iba a decir algo. No, iba a decir pasas de uva, pero me dijiste picante, así que... Y sí, y todo el debate acerca de las empanadas, si las empanadas deben llevar o pasas de uva o aceituna o papa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el tema de ustedes se puede cruzar con tantas cosas, ¿no? Desde la cuestión, el producto para quién, cómo darles impronta local, o cómo juega, cómo poder vincular, articular con el maridaje, esa palabra el maridaje de el Cabernet, ¿con qué lo maridamos, no? ¿Con qué se toma con qué se acompaña una empanada? ¿Con un Cabernet con poca soda, sin soda, con hielo, sin hielo? Puedo estar diciendo una aberración con respecto a eso, pero ¿qué tan, o sea, por dónde pasa el gusto y qué es buen gusto o mal gusto? ¿Y por qué sería mal gusto o sería buen gusto maridar ese tipo de cosas? Por ahí algunos que tienen un paladar casi sommeliesco, ¿no? Porque deben saber de las barricas y dónde, los tiempos de estacionamiento. Puede resultar una aberración lo que estoy diciendo, pero a los fines del paladar y en definitiva, ¿para quién? O sea, si es que cae un colectivo lleno de muchachos que quiere tomar un Cabernet de las alturas mezclado con un sifón, le vamos a decir que no. El objetivo, ¿cuál es? Que las comunidades puedan tener un ingreso a partir de
el desarrollo consumiendo cuestiones locales o nosotros no vamos a combinar ese tipo de prácticas salvajes que arruinan un buen vino, ¿no? Sí, que alguien levantó la mano, Julieta. Sí, yo hablé porque me tocaste ahí una fibra íntima. Yo soy salteña, trabajo en la ciudad de Salta y justo estamos trabajando sobre la patrimonialización de la empanada salteña. Y las discusiones siempre que trabajamos respecto a esto tiene que ver con guardar un poquito la historia, darle un contexto de cuidado, porque también eso implica que cuando vienen otras recetas se puede cuidarla desde otro lugar. Entonces, en Salta decimos que hay una empanada que es la salteña, pero que también hay 300.000 más, porque necesitamos que eso no se pierda. Y que después se puede ir alimentando, ¿no? Que sume la de aceituna, que sume la de quinoa, que sume la de pasa de uva y demás, pero decidimos darle esta entidad para que no quede como una más y podamos trabajar sobre eso. Me parece que acá también, en relación a este proyecto que los chicos vienen liderando y que yo me sumo, tiene que ver con mirar qué es lo que la comunidad de Valle Colorado quiere guardar. Por eso es tan importante esta entrevista que vos nos contabas recién, porque no es solo la receta con el checklist de lo que tenemos que cumplir, sino también lo espiritual que tiene que ver con esa receta, quiénes nos la trajo, qué tiene que ver con las prácticas de los abuelos, qué es lo que se siembra dentro del calendario agrícola para que esa sopa de papa verde tenga lo que tiene. Entonces es una manera de remirarse y en base a eso después pensar qué se quiere hacer con esa receta. Pero es un momentito en que decidimos detener el tiempo para que estos jóvenes puedan mirarse y nosotros ir anotando qué es lo que ellos miran o sacando fotos o dibujando, etc., ¿no? Bien, 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 bien. Bueno, a ver qué más de los otros que tengo fotos y letras. A ver, algo más que comentar. Voy a contarles un poco acerca de el tema que es lo que nos convoca acá Carolina y toda la gente que organizó este espacio, para hablarles un poco sobre etnografía. ¿Tienen una idea acerca de lo que es la etnografía? ¿Tienen algún supuesto previo? ¿Qué es la etnografía? ¿Y qué es lo que va antes de eso? Sería, a ver, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver como para que nos pongamos de acuerdo de cómo conceptualizamos? Lo que nosotros vamos a ver, ya sea en Valle Colorado, en La Plata, Serbia, donde se hizo el encuentro de antropología de americanistas hace 2 semanas, si es que estuviésemos investigando un tema, en este caso de las prácticas culturales locales, en cualquiera de estos 3 escenarios, ¿qué es lo que vamos a ir a ver? Vamos a ir a ver a alguien cocinando, a alguien que nos cuenta cómo cocina, sobre sus historias. Bueno, todo eso, ¿cómo lo denomina la antropología? ¿Cómo se denomina eso? Se denomina cultura, ¿sí? Es decir, toda práctica, toda forma, toda manifestación, la cultura es un conjunto. Cuando nosotros decimos cultura, solemos a alguien, ¿no? Le decimos, a ver, ¿qué es la cultura? Y la gente te dice, bueno, la cultura está vinculada con la ancestralidad, con cuestiones esencialistas. Casi todos dicen, bueno, cultura es la Pachamama, el Pimpín, el carnavalito, la forma en que, es decir, vinculada con esas cosas esenciales, que son cosas que le pasaban a los ancestros, a los antepasados. Y cultura es algo que nos atraviesa a todos nosotros. La cultura es una forma de actuar y de pensar que tienen los grupos, tiene un componente material, pero fundamentalmente un componente simbólico. Es algo, nosotros somos sujetos absolutamente atravesados por la cultura. De hecho, para estar acá hemos tenido que ajustar nuestros tiempos, organizarnos, y eso tiene que ver con hemos alterado nuestra práctica cotidiana, cultural, para adecuarnos a este tiempo y este espacio acá. Es decir, lo que nosotros miramos y lo que nosotros vamos a conocer acotado en el tema de
desarrollos turísticos locales y gastronomía ancestral o el patrimonio gastronómico de las yungas, con respecto, está vinculado a la cultura, es decir, lo que nosotros vamos a ir a ver son comportamientos de las personas en relación a la cultura, y con un énfasis en el hecho particular de la gastronomía. Podrá ser la religión, podrá ser las formas de organización familiar, podrá ser las formas de organización política, podrá ser los sistemas de intercambios simbólicos, cualquier tema. En este caso es la comida. Ustedes podrán desarrollar y ampliar otros ejes de análisis, pero siempre es la cultura, es decir, el objeto de estudio es la cultura. La etnografía lo que hace como recurso metodológico hoy trasciende el campo de la antropología, y todos los investigadores de las ciencias sociales que asumen un abordaje cualitativo con énfasis en lo etnográfico están haciendo un registro etnográfico, y no por eso son antropólogos. Es decir, la etnografía, si bien es una metodología que fue, si se quiere, inventada, construida, desarrollada desde el campo antropológico, hoy es una forma de conocer al otro que trasciende el campo antropológico. En ese conocer al otro, ¿cómo es que se conoce? ¿Cómo es que ingresamos al terreno? Carolina me había planteado la importancia de pensar un poco qué es esto de la investigación, cómo se produce el ingreso al campo, la permanencia al campo y la salida. En estas tres líneas de ingreso, permanencia y salida, uno va cambiando, ¿no? En esto que de alguna forma tocábamos al principio cuando conversábamos sobre el viaje, como plantea James Clifford, de cuando uno está ya ingresando al campo. Ustedes ya ingresaron al campo desde el momento en que empezaron a pensar, antes de venir a San Salvador, antes de venir a Jujuy, antes de ir a las zonas de Yunga o el lugar a donde hayan empezado ya a hacer sus viajes, a hacer las primeras etapas prospectivas con respecto a lo que fueron adentrándose, ya empezaron a construir, es decir, el campo es también una construcción en términos metodológicos. Y no llegan de ahí de una forma casual. Uno no llega prístino, puro al campo, uno llega influenciado por cierta idea que existe con respecto al otro, ¿no? Es decir, con una carga subjetiva, y que es inevitable esto. Lo que nosotros sí debemos hacer es romper con esta visión etnocéntrica que tenemos cuando conocemos al otro. El etnocentrismo como punto de arranque es importante porque me permite tener un conjunto de supuestos sobre los cuales yo debo avanzar. ¿Qué es el etnocentrismo conceptualmente? El etnocentrismo es la valoración de las pautas culturales de los otros desde mis pautas culturales. Por ejemplo, esto se origina a fines del siglo XIX con los evolucionistas, pero para hacerlo más operativo, con los planes sociales, o la gente en los discursos, y estos son etnocategorías, ¿no? O sea, quiero que lo entiendan así. Cuando alguien va a un barrio popular acá en Jujuy, o a una villa en el conurbano bonaerense o en algún asentamiento, y dicen, no tienen para morfar, pero tienen un equipo de música a todo lo que da a los negros. Esto es, no, mira, no se mueren de hambre, pero mira las zapatillas que tienen. El celular, o sea, normalmente son construcciones que se hacen del otro. ¿Y por qué no podría tener ese otro, esas zapatillas, ese celular, o ese plasma, o ese equipo? No tienen ni para comer a los chicos, pero mirá, le compra el celular o le compra ese helado, y capaz que estuvo esperando todo el tiempo y laburando, y el sujeto, digo en ese sentido, está siendo bombardeado por estas demandas, necesidades, ¿no? O sea, necesidades construidas, pero además, ¿por qué no comprarle un celular?
el que sea, uno hace con lo que sea, con lo que puede, con lo que tiene. Entonces, estas construcciones van a ser fundamentalmente etnocéntricas, porque se parte de una valoración del comportamiento de los otros. Y cuando uno llega a un lugar, dice, mirá cómo vive pobre gente, esta idea del principio de pobreza. Cuando alguien llega a un lugar y se plantea esta situación en la que están, y no sé si la gente en principio se asumiría como pobre. La pobreza implica la carencia o ausencia de dinero en función de la accesibilidad para la compra de determinados recursos, en función de ofertas y demandas. No sé si cabría esa conceptualización o esa definición. Pero en todo caso, siempre también es importante, cuando utilizamos determinada categoría para describir o concepto, describir parte de la realidad, tenemos que conceptualizarla. Eso es importante. Entonces, como primera medida, creo que es importante romper esta posición etnocéntrica que tenemos cuando llegamos al lugar. El etnocentrismo como tal nos permite tener una primera aproximación y construcción de lo que nosotros pretendemos conocer. Ahora, cuando nosotros vamos al lugar y conocemos a ese otro, esa concepción de ese otro va a ir modificándose. Y nosotros debemos romper con esta posición etnocéntrica y poder entender el comportamiento del otro en el contexto. Tampoco cayendo con esto de justificar todo, porque si no, también en el mismo territorio en donde ustedes están estudiando, hay determinadas prácticas que son más delictivas que prácticas culturales, como por ejemplo la chineada. ¿Oyeron hablar de eso o no? La chineada como acciones que desde la práctica cultural tienen que ver con cortejo, con las iniciaciones, con situaciones de inicios de relaciones que son consensuadas entre integrantes de la comunidad, del sector en donde están. Pero eso se ha desvirtuado lamentablemente donde hay situaciones de violencia sexual que nada tienen que ver con la chineada, en donde se establecen relaciones de poder, de subordinación entre los dueños, patrones de estancia, entre los criollos hacia las poblaciones, especialmente las jóvenes de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, tampoco se va desde esta mirada antropológica de poder entender al otro en sus prácticas. No, hay prácticas que están relacionadas con usos y costumbres locales y otras que rayan claramente las cuestiones de índole legal, moral, digamos, ¿no? O sea, claramente están siendo violatorias de situaciones de derechos que tenemos las personas. Bien, pero ¿se entiende esto que estoy queriendo decir? ¿Qué opinión tienen? ¿Qué les parece? Buenas, profe. Yo quisiera decir algo. Yo fui su alumna en la facultad. Y me acuerdo de que nos enseñó muchas cosas interesantes y creo que lo que acaba de decir tiene que ver con dejar de lado los prejuicios, ¿verdad? O sea, uno va con las ideas. Yo, por ejemplo, soy jujeña. A mí lo que me va a pasar, creo yo, me parece que voy a tener problemas con el extrañamiento. O sea, al ser jujeña voy a ir a ver más jujeños, yo he comido cosas que ellos van a cocinar, entonces como que por ahí los voy a sentir más cercanos. ¿Desde qué lado yo tendría que hacer etnografía en ese lado? Porque capaz que yo me sentiría una más de ellos, como parte de ellos. Bueno, el proceso de exotización, esto que nos habla Roberto da Mata y que hablan todos los manuales clásicos de antropología, los textos de Rosana Guber. Sugiero leer, por ejemplo, el texto como para poder entender el trabajo de campo, los distintos libros de Roxana Guber, sobre todo etnografía para poder entender la aplicación de la herramienta y el instrumento en sí. Si lo que nos interesa es saber la construcción conceptual, epistemológica de la etnografía, y el salvaje metropolitano de Roxana Guber es un buen libro que nos permite ver a lo largo, y es un manual de alguna forma para
antropólogos y para todos los que quieran conocer y adentrarse en la etnografía, El salvaje metropolitano plantea un debate epistemológico de eso. Y con respecto a la pregunta que es más operativa que a plantear propuestas conceptuales, yo te diría que una vez que estés en el terreno, además es algo como instintivo, ¿no? Cuando uno está en situación de entrevista y es fundamental escuchar al otro. Escuchar y preguntar, registrar. Pero ese escuchar, esa escucha y esa pregunta debe ser en un contexto de respeto al otro, pero en un respeto que no caiga tampoco en algo que eso no se puede discutir, ¿no? Ser respetuoso del otro y el otro va a dar su opinión y su visión. ¿Por qué es importante esta cuestión de observar y preguntar, escuchar, relacionarse, estar en el lugar? Y después que estén un tiempo ustedes, van a ver que a veces eso que parece como una... Porque como dice Gerard Berreman, uno está en una puesta en escena de alguna forma. En este momento, como estoy hablando yo acá, bueno, suelo hablar casi siempre así, aún así, cuando no estoy en esta instancia, pero normalmente no estamos así, no somos siempre así. Cuando nos relacionamos, cuando estamos con nuestros familiares, nuestros amigos, no somos así, hay puestas, estamos en una puesta en escena también. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, porque es importante el proceso del trabajo de campo, porque es a lo largo del tiempo de estar en el lugar, nosotros vamos a poder detectar esta relación entre lo que la gente hace y lo que la gente dice. Como decíamos al principio, no para ver si eso es verdad, porque nosotros no buscamos establecer los criterios de verdad, sino que tratamos de entender por qué la gente realiza esas construcciones. ¿Por qué la gente dice estas cosas que desde mi mirada puede estar no relacionada? ¿Qué estoy queriendo decir? De ejemplo, con respecto a estos distintos relatos, ¿no? Siempre doy este ejemplo. Hace unos años atrás nos encargan de la empresa de agua acá en Jujuy hacer un estudio sobre usos y consumos del agua. Y bueno, partíamos del supuesto de que los sectores más empobrecidos, los sectores populares, no tenían un uso racional y correcto del agua. Entonces, bueno, nos fuimos a un lugar que podría representar lo popular. Un enrejillado, en ese momento no tenían agua domiciliaria, sino que compartían el agua de un grifo público. La persona, recorrimos los distintos barrios en los alrededores en San Pedro, y una señora estaba limpiando, lavando sus enseres, y caía agua jabonosa con restos de comida, y estaba en el enrejillado, en el borde de la vereda, y caía hacia afuera, y se armaba un pequeño charco ahí en su vereda, y no estaba obviamente asfaltado esto, ni mucho menos, estaba con ripio, tierra. Y había una latita, nido, con una punta, palo de escoba, 2 clavitos, y de pronto ahí con eso regaba, es decir, había una refuncionalización del agua. Cuando le preguntábamos en esta escena si es que cuidaba el agua, decía, sí, yo cuido el agua acá. ¿Y quién no cuidaría el agua acá en San Pedro? Eso, los conchetos del centro, esos que están regando los jardines, lavando los autos, eso no cuidan el agua. Bueno, nos vamos a este espacio, a este barrio, que refería el relato de esta persona en este asentamiento popular, y estaba efectivamente un señor con su manguera, lavando su camioneta. Le preguntamos, buenas tardes, nos presentamos, por supuesto, uno tiene que presentarse, eso es fundamental en todo proceso de investigación. Llegar, presentarse, dar cuenta de lo que estamos haciendo. No vamos a contar ni dejar el proyecto, pero mínimamente la gente tiene que tener elementos sobre los cuales saber, por una cuestión de respeto y explicar, cuando ya vamos a hablar
vamos a pasar los pasos, digamos, dentro del trabajo de campo, pero debemos contarle a la gente qué estamos haciendo y por qué vamos a estar ahí. Y después, por qué nos vamos a ir también, porque no nos vamos a quedar a vivir en el lugar. La gente tiene que saber que nosotros llegamos, estamos, y tampoco tener una posición extractivista de la información, ¿no? Es decir, en esto, el respeto hacia el otro consiste en contarle qué estamos haciendo y por qué estamos ahí también, ¿no? No hay esta posición casi paternalista de nosotros venir a traer el cambio, la mejora al lugar. Nosotros llegamos, estamos y nos quedaremos si es que la gente del lugar considera que podemos llegar a trabajar casi en forma conjunta, es decir, nosotros debemos propender a tener posiciones de co-construcción de conocimiento. Nosotros no tenemos todo el conocimiento ni la verdad absoluta con respecto a cómo deben ser las formas más eficientes de organización social, económica, para generar el desarrollo en una comunidad. Y también la gente poder entender que si bien tienen el conocimiento, que es su sello, que forma parte de su esencia, su genética, también poder entender de que hay otros tipos de saberes y conocimientos que les pueden permitir a ellos lograr, al articularse y relacionarse, posiciones más proactivas y eficientes, digamos, ¿no? Bueno, entonces, cuando llego al lugar, bajo, me presento a este señor, estaba lavando la camioneta y le digo, mire, estamos haciendo un estudio para la empresa tal, qué bien, qué bien. Estaba con la manguerita. ¿Usted cuida el agua acá? Sí, sí, claro, ¿no? Yo uso acá para lavar la camioneta. Después. ¿Y quién no cuidaría el agua? Ah, los negros, eso de arriba, eso, lo de barrio tal, no, esos no cuidan el agua. Es decir, siempre vamos a encontrar una visión y un relato y una fundamentación con respecto a determinada práctica. Nosotros lo que debemos hacer es transformar eso que vemos en un registro de forma tal, hacer una etnografía de ese lugar, es decir, un relato, una narrativa, siempre en función de los hechos, por supuesto, ¿no? Es decir, en este caso era sobre usos y consumos del agua, pero podrán ser deserción escolar, expansión urbana, procesos de urbanización, la identidad, la construcción de las identidades en la frontera, o el desarrollo de, ¿cómo es el nombre de lo que están haciendo ustedes? ¿Cómo es el nombre? ¿Desarrollo gastronómico? ¿Cómo es? El proyecto Sabores y Saberes de Valle Colorado. Ay, se me fue el nombre de Valle Colorado. Bueno. Sabores y Saberes de la gastronomía local en Valle Colorado. Bueno, entonces ustedes van a tener que condensar ahí a partir de lo que la gente dice, del relato de las personas, y transformar en una etnografía que podrá eventualmente transformarse en un libro, transformarse en un documento, que podrá ser un documento fílmico, podrá ser desde un Reels, una historia, algo escrito, o las distintas formas para poder llegar a un libro, una cosa más clásica, con fotografías, o una cosa más multimedial, o con ampliando distintas, bueno, se pueden hacer tantas cosas en eso, pero siempre respetando la perspectiva y lo que la gente trae, y lo que la gente quiera compartir, y ahí entran también ustedes para facilitar esa forma de circulación del conocimiento y la información que van a tener con respecto a saberes y sabores en el Valle Colorado, ¿no? Ya hasta el nombre es lindo, ¿no? O sea que imagínense ustedes eso escrito a través de, no sé, distintos soportes que podrán hacer. Entonces, ¿pero qué es, en definitiva, con qué se queda uno? No debo quedarme con lo que yo pienso. Yo debo avanzar por mi posición etnocéntrica y debo tratar de resumir, primero, lograr el proceso de comprensión del otro, colocarme en el lugar del otro para poder entender cómo construye esto de los sabores, de las comidas, y por qué lo cuenta de determinada forma, y ver de cómo ir adecuando y armando esa historia. Y de cómo una de las cosas centrales en el registro etnográfico es también la escritura, ¿no? La escritura
de los relatos, que es lo que me va a permitir a mí decir y tener una idea con respecto a la historia del lugar, en este caso a la historia gastronómica o de los sabores, pero debe ser una construcción fundamentada a partir del relato de los otros. No es algo que yo llego al lugar, voy 2 días, hago una entrevista y me voy. Eso, bueno, tampoco vamos a caer en una etnografía del fin del siglo XIX, tipo Malinowski, que llegaba al lugar y se quedaba meses, quizás años. Hoy, por suerte, el desarrollo tecnológico, las posibilidades de irnos, bueno, si Malinowski viviera ahora, no tengan duda que lo haría con todo el avance y el desarrollo tecnológico de ir y volver más rápido. Sin embargo, una de las claves para lograr captar el conocimiento cultural que subyace en cualquier tema y en cualquier lugar que nosotros pretendamos conocer es interactuando con las personas. La importancia de quedarse. ¿Cuántos días se quedaron ustedes? Bueno, por ahí intenten, no sé si se van a quedar 1 año, 6 meses, pero un tiempito, traten de quedarse en el lugar. Es caro, además. Hacer etnografía es una de las técnicas más caras también porque implica estar en el lugar. Y para el caso de personas profesionales o grupos que tienen que quedarse en el lugar, no es quedarse en el lugar y los gastos del lugar, sino que implica todos los gastos de la presencia de alguien ahí, ¿no? Entonces, pero lo importante es estar en el lugar, la experiencia esta de estar en el lugar, de compartir, de relacionarse, aprender los códigos comunicacionales nativos, la forma en que la gente cuenta, los silencios, que después se van a dar cuenta, después de pasado un tiempo ahí, que esos silencios son formas de comunicación y que en realidad están siendo también, de la misma forma que nosotros pretendemos conocer a ese otro nos está conociendo a nosotros y está evaluando y está midiendo y está viendo también, nos está conociendo, ¿no? Entonces es un interjuego, es una co-construcción, nada más que hay una diferencia entre el poder que significa, el poder en términos simbólicos, por supuesto, ¿no? Porque si no, fíjense ustedes, ¿por qué es que estamos estudiando este tema en esa comunidad y no estamos estudiando la construcción de los saberes y sabores en los hoteles 5 estrellas en la Riviera Mexicana, o en la ciudad de San Salvador, o en Buenos Aires, o en Salta, ¿no? Esto significa que no hay antropólogos o trabajos que están haciendo ahí, bueno, puede ser. Nada más que capaz que lo hacen ellos mismos y lo financian ellos mismos. Entonces, el cuidado y la importancia de cómo estamos y qué estamos haciendo, eso nos tiene que quedar muy en claro a nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Algo quieran compartir? ¿Qué les parece hasta ahora? Porque el silencio puede decir, che, qué cantidad de huevada que está diciendo este vago acá, o qué cosas interesantes o no. No los puedo ver, pero no puedo, como dijo Julieta o Florencia, no sé quién, de poder mirarlos a los ojos, porque estamos, algo que en la relación vis a vis, eso es central, pero con los que ponen las caritas, salvo los 5 que están acá, el resto no los puedo ver, pero bueno, ¿qué piensan de lo que estamos compartiendo hasta ahora? Yo creo que está bueno pensarnos en permanente construcción, ¿no? Porque cuando vos dijiste cómo rompemos la mirada etnocentrista, no es tan fácil. Y eso también lo da el entrenamiento. Y te quería consultar de qué manera, que si vos tenés algún ejercicio cuando vas a campo, que te permita como romper un poquito esto, más allá de que el registro es un apoyo, que la construcción de ese relato etnográfico también nos da un montón de información, pero de qué manera vos planteás esa escucha, yo le digo escucha medio ahuecada, para poder entrar en el otro y entender qué está sintiendo, cómo lo observamos y demás.
Bien. Eso. ¿Se puede ver la pantalla compartida que tengo ahí o no? Sí, sí. Bien, bueno. A ver, me dicen si se corta o no, porque en este momento no los estoy viendo a ustedes, ¿no? Bueno, la etnografía es un método que fundamentalmente nos habla de las relaciones, de la forma en que nos vinculamos con ese otro. Es una metodología que involucra el observar, el estar en el lugar, ver lo que la gente dice que hace y escuchar las respuestas que da en relación a esas prácticas, ¿no? Hacer etnografía es participar en las relaciones para poder contrastar, confrontar lo que la gente dice y lo que la gente hace. Esto que dice estar atento al flujo del discurso social, eso dice Clifford Geertz, no James Clifford, sino Clifford Geertz. Él dice que nosotros debemos estar atentos a lo que la gente dice, porque la cultura existe primero en la mente de las personas. Y habla del guiño de ojo, que no vamos a entrar ahí, porque si no, no vamos a demorar mucho, pero el hecho de poder distinguir, ¿no?, un símbolo y el significado que tiene para las personas. Nosotros no debemos dar por supuesto nada cuando estamos en el terreno. Si alguien, por ejemplo, levanta, bueno, no tengo una copa, tengo esto, ¿no? Pero quiere hacer un brindis, o alguien tira, ya estoy categorizando ahí, da de beber a la tierra, no debo dar por supuesto ni que tire ni que da de beber. Tengo que preguntar o tengo que relacionarme de forma tal que ese supuesto deje de ser tal y se transforme en algo en una evidencia que la gente me dijo por lo que hizo y por lo que verbalizó en relación a eso. No debo dar por supuesto, no debo decir la gente tiró o dio de comer, bueno, porque ya le estoy dando un significado a ese hecho o acto simbólico. ¿Se entiende? ¿Vamos? Bien. Entonces, el relacionarnos con el otro, nosotros tenemos que estar atentos al flujo del discurso social, a lo que la gente dice, ¿no? En tanto enfoque constituye una concepción y práctica de conocimiento que nosotros debemos poder diferenciar, incluso lo que es para los distintos integrantes o miembros de ese grupo que nosotros estamos viendo o con quienes estamos interactuando. Y ahí van a poder ver las jerarquías, las formas de relacionarse, la importancia de los roles, la importancia que le atribuyen a la edad, al género. No den por supuesto nada, todo se debe preguntar, y en ese preguntar y acercarse, ahí es que entra en juego la capacidad de el poder conocer al otro, cómo nos acercamos al otro, ¿no? Ese conjunto de actividades que nosotros llamamos trabajo de campo, bueno, es ese todo complejo que incluye esto que planteaba, que me pregunta recién Julieta. Te iba a decir Magalí porque yo tengo una colega trabajadora social acá, profesora, ¿ya? Se llama Magalí del Carpio. Pero Julieta dice, bueno, ¿cómo hacer? Y no hay receta. Fíjense ustedes que por más que nosotros tenemos, bueno, todos los libros, manuales, pero investigar es como en el fútbol, nos dice, es fantástico también tratar de establecer comparaciones. A mí me parecía que los técnicos, por ejemplo, no tenían nada que ver en el fútbol, ¿no? Pero escuchándolo a Luis Enrique me parece que es casi como esas personas que hicieron un giro dentro de la profesión, en este caso del fútbol, en la cuestión conceptual. Luis Enrique, que parecía que los técnicos van, dicen una cosa, no. Uno escucha las conferencias de Luis Enrique, donde dice, por ejemplo, el Paris Saint-Germain arrancaba con una pelota, y esto que les voy a decir les puede parecer si no les gusta el fútbol, bueno, arrancaba
tirando la pelota en el medio campo hacia cerca del banderín del córner. Yo miraba, porque de hecho he visto varios partidos que empezaban así, ahora ya no lo hacen, ¿no? Es decir, una cosa es lo que nosotros podemos aprender en el gabinete, en nuestras universidades, en las aulas, en la cocina de la investigación, pero otra cosa es cuando vamos al campo de juego, cuando ponemos en juego las cosas, ¿no? Como decía un técnico argentino, decía, uno tiene el equipo, el esquema de juego, pero los jugadores en la cancha después se corren. Bueno, acá es lo mismo. Nosotros vamos a tener cierta idea y vamos a tener hasta el mejor machete, pero cuando entremos en el trabajo de campo, en la hechura, en relacionarnos, y ahí ese va a ser esa instancia. Y ustedes ya la pasaron, porque ya de alguna forma ya estuvieron en terreno. Entonces ahí ya corren con cierta ventaja, pero también con cierta desventaja, porque ya establecieron vínculos con gente del lugar, que tiene su historia, sus relaciones de poder, sus amores, sus odios, sus broncas. Ustedes al acercarse ya a determinadas personas, ya fortalecieron esas diferencias o en algunos casos habrán salvado a alguno que estaba en una situación de desventaja. Entonces, por eso es importante el hecho de tener en cuenta cuando llegamos al lugar, con quién llegamos, cómo llegamos, quiénes son los, eso técnicamente tiene un nombre, ¿no? Padrinos, articuladores, brokers, las personas con quienes nosotros o cómo llegamos nosotros al campo. Si tienen la fortuna de llegar al campo presentado por una persona, un vecino que es respetado, y ese respeto a su vez va a ser proyectado en ustedes. Ahora, si llegan, porque llegan normalmente la más de las veces, uno llega cuando llega al terreno, llega al lugar, y a veces cae con el presidente del centro vecinal o cierta autoridad o personas a quienes localmente le es transferida esa autoridad. Y todas las personas que llegan al poder o ocupan esos espacios, salvo notables excepciones, siempre se llega ahí a partir de disputas o tensiones y rivalidades. Y eso es imposible que nosotros podamos quedar exentos, que no quedar dentro de ese, embretados en eso. Justamente lo que nosotros debemos hacer es quedar lo menos expuestos ante esa situación y tratar de jugar en eso. Digo jugar en el sentido de establecer vínculos de forma equilibrada hasta que una vez, como diría Máximo Badaro, un antropólogo argentino que trabajaba en el tiempo que yo recuerdo sobre los gendarmes, semblantear el lugar, semblantear al otro. Me hizo dar hambre Julieta que está almorzando también. Eso es lo bueno de ver al otro, porque uno puede ver que está comiendo. Ir a comer. Bueno, no, está bien, hay que hacerlo. Entonces, uno tiene que llegar al lugar, y eso, porque nos permite esto, ¿ve? Esto de la chanza, el reírnos, y se va relajando, y podemos ver al ser humano, y podemos ver al otro realmente como es. Hay un artículo muy lindo que se llama El contrato cognoscitivo, los antropólogos también somos seres humanos. Yo le voy a pasar a Carolina luego una serie de artículos y unos libros como para que puedan consultar. Y ahí Mario Rabey habla de la importancia de las emociones en el proceso de investigación. Siguiendo a Renato Rosaldo, que es un antropólogo que nosotros en la cátedra seguimos mucho, Renato Rosaldo dice que hay que tener en cuenta las emociones en el proceso de investigación. ¿Cómo no vamos a tener en cuenta, no las emociones del otro, de las personas a quienes vamos a conocer, que eso es obvio, sino que debemos tener en cuenta las emociones del investigador? Porque dice, ¿cómo no vamos a tener en cuenta la sensibilidad y la parte emocional de la persona, del ojo que está mirando? Si también llora, sufre, se emociona, se pone más contento si está bien de salud, pero si se pelea con su pareja, con los hijos, si no cobra, o si cobra más, o si no cobra. Claro que influye, ¿no? Imagínense si eso le sucede a los otros, también nos pasa a nosotros. Bueno,
Entonces, esa es la forma de tener presente siempre eso. A ver, ¿qué más? ¿Algún comentario? Bueno, acá teníamos esto de... ¿se ve ahí? ¿Cambió o no? Sí, sí, se ve, se ve, se ve. Bien, bueno. La importancia en el proceso etnográfico es que el investigador va a conocer, en esta metáfora de otros mundos, es conocer otras prácticas culturales, ¿no? Es decir, a partir de su propia exposición en esto, acá se hubiese colocado la experimentación, esto de esa anécdota con esta vendedora brasilera, la importancia de experimentar esa situación. Un investigador debe experimentar el mundo cultural al cual pretende conocer. Y ustedes ya lo empezaron, y eso es muy bueno, ¿no? Es importante acá la cuestión del etnocentrismo. Hay que avanzar por estas miradas etnocéntricas, por estas miradas valorativas, prejuiciosas. Es importante tener en cuenta eso y hasta incluso registrarlo para luego, porque hasta son orientadoras al momento de mirar un tema que nosotros pretendemos conocer. Luego, la importancia de la voz de los actores a la hora de expresar en palabras y prácticas el sentido de su cotidianidad. Esto es importante por esto del interjuego de estar atentos a lo que la gente dice. En esto, el punto siguiente, Roberto da Mata habla de familiarizar lo exótico y exotizar lo familiar. ¿Qué es esto? No demos nada por supuesto. Nosotros debemos encontrarnos con, cuando alguien está preparando, por ejemplo, imagínense ustedes, y alguien está amasando, ¿no? No debemos, por supuesto, que el amasar es un acto de simple amasar. El por qué realiza ese movimiento, o el repulgue, o cuando tiene que hacer la empanada, ¿por qué lo hace? No demos, por supuesto, nada. Nosotros debemos exotizar lo familiar. Es un acto meramente familiar, bueno, no importa, es familiar para mí, pero no sé cuánto nos podemos perder si no preguntamos realmente eso. ¿Y cómo hace con esta harina? ¿De dónde la trae? La harina, te dicen, no, la harina es de maíz. Y la harina la compran acá, la preparan ustedes, y la grasa y cómo, y el animalito, ¿dónde la compran? Y así todo, porque a partir de ahí, en algún momento, se puede abrir alguna beta que les va a dar una información, un dato que va a ser la diferencia de tantos otros relatos, ¿no? Es decir, familiarizar lo exótico y exotizar lo familiar. Nosotros debemos embelezarnos ante eso. Tampoco digo que sean cínicos ni que digan, ¡ay, qué fantástico todo! No, sino prestar atención y mostrarse atentos, porque ustedes están buscando conocer a ese otro. Y deben hacerlo también en un marco de respeto, en un marco de reconocimiento al otro como un par, como alguien que, aparte, llegan al lugar en donde la gente les abre sus viviendas, les abre sus corazones, les van a contar, no les van a contar solamente sobre comida, le van a terminar contando de los hijos, de los problemas de pareja, de la falta de plata, o de los bien que le va, no es que va puntualmente a una cosa. Cuando alguien pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ahí se abre un mundo de respuestas, ¿sí? Así que, bueno, es importante eso. Pero también es importante que la gente sepa y que quede claro que ustedes están ahí haciendo tal trabajo, ¿no? Porque en algún momento también se van a ir. En algún momento van a ir a hacer este trabajo en otros lugares. Uno debe transitar el tiempo en el lugar de forma tal que produzca la menor alteración posible. Que se va a alterar es inevitable y altera nuestras propias vidas cuando vamos. No somos los mismos cuando ingresamos. Yo no voy a ser el mismo después de haber compartido esta experiencia con ustedes. Imagínense lo que va a ser llegar a un lugar en donde aparece un grupo encima de personas a trabajar
y el impacto que genera, ¿no? Entonces, eso es algo positivo también, pero con esto del empoderamiento hacia los lugares y también de generar cuestiones proactivas que la propia gente resuelva, que la propia comunidad resuelva. Eso es importante. Yo tengo una pregunta quizás para usted, pero algo como que me quedó resonando un poco de unos de los encuentros con el equipo anterior, y era una frase que rondaba y que me quedó resonando que decía, no abrimos ventanas de las que no podemos cerrar después. Le quería preguntar eso a usted, ¿qué opina de eso y también cómo abordaría eso? Quiero escuchar desde su punto de vista. Bueno, eso es más o menos lo que estamos hablando. Uno, primero, me das pie a algo que es central. Una buena pregunta me va a dar como resultado muy buenas respuestas. Entonces, debo afinar la pregunta. Yo debo tener en claro qué es lo que quiero saber y tratar de no inducir la respuesta. Ahora, yo puedo hacer una buena pregunta y las personas me pueden responder lo que se les ocurra, que de hecho siempre es así. Entonces ahí, entre observar y ver lo que está diciendo voy a cruzar y triangular con otros relatos y voy a armar yo luego mi propia interpretación con respecto a eso. Ahora, lo otro, y es por una cuestión de respeto también, ¿no? Es decir, siempre en relación al tema. Si yo voy a tocar, no voy a meterme ahí, si llego al lugar y decir, qué terrible lo que está haciendo Milei acá, ¿no? Porque si yo no puedo dar respuestas en principio a lo que yo vaya a tocar y aparte introducir con un tema, digo Milei con una cuestión política, pero puedo perfectamente meterme en temas que no voy a poder manejar, que son esenciales, sensibles para la comunidad, como pueden ser la cuestión política, ideológica, o cuestiones vinculadas a la religiosidad, a las cuestiones de los cuidados, o cualquier tema. Uno tiene que ser cuidadoso y respetuoso. Abra aquella puerta o aquella ventana que usted esté dispuesto a poder soportar también las críticas, ¿no? Y lo que usted pueda sostener en términos de lo que vaya a emerger de ahí. Hubo casos, por ejemplo, en investigación que nosotros estábamos trabajando sobre uno que fue muy importante sobre el tabaquismo, ¿no? Y teníamos que entrevistar a jóvenes, a estudiantes, y de pronto estábamos en una localidad muy cercana a donde estaban ustedes, y tenemos que entrevistar a mujeres, y en ese momento estaba planteado casi en una posición binaria, mujeres, varones. Hoy hablaríamos de distintas identidades de género, pero el punto no es ese. El punto es que necesitábamos que fumaban o que no fumaban. Y era una cosa tan bestial, y además el tiempo, porque era llegar y hacer 50 entrevistas fumadores, no fumadores. Y yo estaba tomando nota y se acerca una jovencita a la cual no había visto, no había visualizado, y estaba como está en este momento Facundo, mirando hacia abajo, y yo tomaba nota. Y se acerca y me dice, buenas tardes, ¿usted, profesor? Sí, le decía, seguía mirando hacia abajo. Le pregunto, ¿fumás o no fumás? Y me dice, no fumo. Y nosotros necesitábamos fumadoras. Le digo, mirá, bueno, muchas gracias, andá con Viviana, que te va a entregar como contraparte. Entregábamos, en ese momento tenía muy buen financiamiento ese proyecto, una bolsita con información, una lapicera y unas cosas que se compartían. Y me dice, no, pero yo vengo por otra cosa. Y me muestra sus puños y estaban lacerados. Había intentado momentos antes suicidarse. Y nos contó el porqué, que había sufrido violencia familiar, violencia sexual, y no podía conversarlo con su madre, porque quien había ejercido violencia era la pareja de la madre, su padrastro, y uno de los hijos de la pareja de la madre. Y la chica ahí, ella abrió la ventana, digamos, ¿no? Ella fue la que nos interpeló ante esa situación. ¿Y qué hacer? ¿Qué le vamos a decir? No, nosotros estamos investigando sobre consumo de tabaquismo, no podemos. No.
ahí cómo la jugamos, y bueno, ahí resolvimos, ahí paramos todo, no nos importó si eran fumadores o no fumadores, hablamos con el director, fuimos a ver, hacer la denuncia, de convertir también. ¿Qué pasó ahí? Conversamos con el director dijo, bueno, acá está chiquita también, cómo se viste, bien, o sea, nadie estaba preocupado realmente por el hecho de violencia sexual a la cual estaban cometiendo contra esa niña, porque la niña tenía 16 años, 17, y bueno, paramos durante 2, 3 días, eso se resolvió, pero en algún momento también nosotros nos fuimos. Por suerte, en este caso, el proyecto no sobre el tema de violencia, pero sí, si encontrábamos a alguien que consumía no solo tabaco, sino otro tipo de drogas, el proyecto financiaba la posibilidad del traslado y la eventual internación de la persona en centros de rehabilitación que hay acá en San Salvador. Realmente era con muy buen financiamiento. Pero no sé si te referís a ese tipo de eventualidades, ¿no? Cuando uno llega al campo y se te pueden abrir múltiples ventanas y situaciones. Y ahí hay que estar atentos y escuchar. Es fundamental escuchar. Sí, quizás yo lo asocio, es una frase que hemos escuchado varias veces, por ahí más relacionado como a también ser conscientes de que hay temáticas que quizás son sensibles y una pregunta puede despertar algo que movilice algunas cosas y por ahí también ser conscientes de eso y quizás eso, no preguntar cosas que después no vamos a poder abordar o no dejar un malestar en la comunidad al hacer alguna pregunta que sea un poco, no sé, polémica, por decirlo de alguna manera, o fuera de lugar, o de alguna temática sensible. Yo la relaciono más con eso, ¿no? Como por ahí a esto que hablabas vos de hoy del respeto y de la conciencia de que estamos ahí, bueno, para escuchar y para aprender y hacer un intercambio de saberes, pero también no tener cuidado con las cosas que preguntamos para que después no genere como algo negativo, malestar. Y ni que hablarle si es que llega a plantearse una situación en donde alguien pueda llegar a establecer un vínculo. Bueno, lo que suele pasar cuando una persona de igual sexo, distinto sexo, se atraen, porque puede pasar, claramente, ¿no? En este trabajo del contrato cognoscitivo, que les comentaba, y van a poder ver, narra la historia de un becario que llega a la zona del Chaco y que él llega solo y en la comunidad no consideraba bueno que un hombre esté solo y le sugieren que pueda estar y bueno, ya la vida se había encargado de eso, que este joven con este investigador, varón, mujer, joven de la comunidad, se conocieron, se amaron, y como ocurre en las relaciones no cuidadas, se embarazaron, y analiza eso el trabajo, ¿no? Pero analiza más que la cuestión, el hecho del amor, el hecho de la ética, el hecho del cuidado, y narra también las respuestas del director del becario, que le dijo, no, vos te tenés que ir de ahí porque no tenés objetividad para llevar adelante el trabajo sin importarle qué pasó con la criatura, quién asume el acompañar o no, la paternidad, maternidad, el hacerse cargo de una criatura, etc. El trabajo analiza muy bien esta situación, ¿no? Así que bueno, después cuando lo lean, si quieren, pueden abundar en eso. Y de ahí, por eso la importancia también de siempre al menos de a dos, ¿no? De pares en investigación, por una cuestión de respeto y cuidado también, porque, bueno, la eventualidad del campo puede aparecer en cualquiera de sus situaciones, ¿sí? Hay que ser cuidadoso y respetuoso en eso también. Bien, ¿qué más? Las técnicas más distintivas dentro de la etnografía es la observación participante, la observación no participante. Nosotros debemos registrar todo. Se sugiere siempre tener un libro, un diario, algo en donde registrar,
y ahí van anotando. Si ustedes, alguien del grupo empezó, es importante tener ese registro, porque eso les va a permitir a ustedes tener desde el día 1 hasta ahora. Si ustedes quieren empezar ahora a anotar, pueden hacerlo, si es que no lo hicieron. Y si ya lo tienen, bien, porque van a anotar al momento de escribir el informe, el trabajo, los avances parciales, o algún paper, o alguna reflexión, o el informe final, seguir la secuencia, lo que sintieron, las emociones, algún hecho en particular, lo que leyeron, cosas que de la literatura que les hayan quedado a ustedes, que ustedes ven ahí, diferenciar también lo que dice, supongamos, no sé, del desarrollo económico, Vergesio plantea, de la dinámica familiar, etcétera, y a ustedes se les ocurre otra cosa, que ya empiezan a complejizar eso y a ir anotando. Es importante el registro en un diario, ¿no? Y de lo que observan, y de una cosa, el ejercicio de describir el lugar. Si bien es importante poder tener un registro fílmico, fotografía, pero para ustedes es muy importante poder empezar a describir. Y después la observación con participación, es decir, la interacción. Y de las técnicas en que van a aplicar podrán ser entrevistas estructuradas, semiestructuradas, historias de vida. El uso de la inteligencia artificial en esto hoy es central. La información, porque van a tener vínculos también con las personas del lugar, y lo más probable es que les hayan dado su número de celular y establecen conversaciones, ¿verdad? Establecen algún intercambio. Esa información también puede ser, esto por supuesto siempre pidiéndole permiso a las personas, porque ya cuando uno intercambia WhatsApp, intercambia conversaciones en el plano de más bien personal y tienen cierta confianza como para hacerlo. En eso es importante que las personas sepan que ustedes, salvo que se desarrolle luego una amistad, un vínculo, y eso perfectamente puede pasar, pero a las personas les debe quedar en claro que ustedes no son los amigos, no son personas que están haciendo un trabajo, una intervención profesional que va a llegar un momento donde se van a ir. Ahora, esto no significa de que van a tener que estar con una actitud toda fría, distante, ni nada de eso, pero a las personas les tiene que quedar en claro eso, que no es que se está haciendo un club de amigos. Esto no significa no ser empático, porque la empatía es central en este proceso de conocimiento. Pero es importante para ustedes y para la dinámica interna que quede en claro eso también. Para no confundirlos tantos, no confundir que uno a veces en esto de cuando está haciendo una investigación y todo es, pero qué bueno, qué interesante, qué bárbaro, pero es porque lo hacen así, pero así si estuviesen investigando acá en Campo Colorado o en Alto Comedero, en San Salvador o en, no sé, Puerto Madero, en Buenos Aires, ¿no? Es lo mismo. Es decir, la empatía que van a desarrollar y van a tener que poner en juego es la misma. Ahora, eso debe quedar en claro para ustedes y para las personas en donde trabajan. ¿Cómo es esto? Contándole qué están haciendo y por qué están ahí. Y bueno, y eso en el registro, en la escritura, es importante. En esto de la observación participante, bueno, uno tiene que... lo que pasa es que todo uno no deja de hacer trabajo de campo y registrar cuando está en el trabajo de campo. Recuerdo que a un colega, a mi profesor, mi director, Mario Rabey, una vez en un congreso le pregunta a un colega, le dice, entonces Mario, vos lo que planteás es que el investigador cuando está investigando, está siempre investigando. Claro, le dice, claro que sí. Pues, le dice, vos estás haciendo un bife, estás en tu casa, estás en modo investigación, y le dice Mario con buen tino, y claro, es en esos momentos en donde aparecen las ideas, uno siempre está en esa situación, es decir, aunque uno no esté en terreno haciendo entrevistas, no esté haciendo el registro, una parte nuestra está trabajando, por eso es la importancia del registro en el diario.
cuando ustedes estén en el viaje de ida o de vuelta, o estén en sus casas, o estén esa noche, ese día ahí, en el lugar en donde están, les va a ocurrir ese momento serendípico, ese momento mágico, pero esto es como que los tiene que agarrar trabajando, y es ahí en donde van a tener que registrar todo. Por eso es la importancia de tener el diario en donde puedan registrar. Digo diario porque es lo habitual, un cuaderno, registrar en el celular, ¿no? Pero tienen que registrar en un lugar en donde puedan además seguir día tal, la fecha, hora, porque eso luego ustedes cuando revisen ese diario van a tener la secuencia, van a tener la película de la visión de ustedes, ¿sí? Eso es importante. Bueno, y finalmente, a ver, los principios éticos son fundamentales en esto, ¿no? Tenemos que proteger la identidad y la privacidad de las personas a quienes entrevistamos. Eso es fundamental. La participación de las personas tiene que ser voluntaria, no algo impuesto. La negociación para el acceso al campo, bueno, esto ya lo avanzaron ustedes. No sé si es que están trabajando con consentimiento informado. A veces el consentimiento informado puede ser suplido por una formalidad en la palabra, ¿no? En el acuerdo tácito de que hay una investigación, pero siempre es conveniente tener un aval de un comité de ética o el consentimiento informado. Pero eso es algo que internamente ya deben haberlo resuelto, pero es fundamental, donde a la gente le queda claro qué están haciendo ustedes ahí, qué es lo que van a hacer ellos, ¿no? Eso es fundamental. Y después el cierre, que es lo que más debe que ya ustedes están muy, muy avanzados en esto, porque me imagino que deben haber acordado ya qué es lo que se va a hacer, cuál es el resultado y qué se va a hacer con lo que concluye el proyecto. ¿Sí? ¿Algún comentario o algo? Y finalmente, comentario. ¿Puedo? ¿Cómo? Yo tengo un comentario, ¿puedo? Julieta, sí. Perdón que se están preguntando, lo que pasa es que estoy acá que no puedo anotar más rápido de tantas cosas que está diciendo para enseñarnos. No, mi pregunta iba un poco por el registro de campo, porque hemos tenido nosotros ya un primer abordaje y decidimos generar un espacio de reflexión después de una jornada de actividad para poder a partir de este registro empezar a mirarnos y lo que había visto uno y lo que había visto el otro. Y ahora en esta segunda etapa queríamos poder empezar a trabajar con estos registros de campo con mayor profundidad, ¿no? Y mi pregunta iba respecto a, vos decías recién de que se puede hacer el registro a posteriori, o sea, después de los momentos, pero quizá nosotros ahí, como son pocos días los que estamos trabajando, nos viene bien mirar después de una jornada un momento de registro y reflexión, después de una actividad un momento de jornada de registro y reflexión. Entonces, mi pregunta iba en realidad para saber ¿cómo recomendás vos el cuándo hacer el registro y cuánto, qué cantidad? Nosotros lo mirábamos más como el laburo de a pares, ¿no? Que uno pueda ser el que registra y el otro que esté más tomando otro rol. Pero ¿de qué manera vos en tu experiencia considerás que es el mejor momento y bajo qué técnicas, ¿no? Porque también, bueno, Rosana Guer habla mucho de esto de qué utilizamos. ¿Vamos ahí a estar escribiendo o vamos a estar con el video o nos acordamos y después lo registramos? ¿No? ¿Cómo vos considerás que es lo mejor? Bueno, mira, una de las cosas que justamente esta mañana tuvimos una reunión con nuestro equipo en otro proyecto nuevo que es la salud, enfermedad, los choferes con riesgo cardiovascular en el corredor bioceánico. Y nos planteamos esto de cómo hacer el relevamiento, porque tenemos que tomar muestras de sangre, hacer una encuesta y hacer una entrevista después. Y al tratarse con choferes, que podrán ser, en el caso de Brasil, por ejemplo, hay experiencia de mujeres que son choferes,
pero en Argentina, bueno, choferes de camiones, ¿no? En Argentina son muy pocas, si vimos choferes en colectivos. Nos planteábamos el hecho de cómo hacer el registro. La importancia de que vayan dos cuando hacen la entrevista es que, y siempre hay que tener un cuestionario, los cuestionarios se arman en función de los objetivos. Esto, si ustedes lo tienen y tienen muy buena memoria, bueno, no hace falta tenerlo, pero siempre es conveniente tener un cuadernito, algo donde está registrado. A veces simplemente con la pregunta de, hola, buen día, ¿cómo está? Contándole, por supuesto, ya ha pasado la etapa del consentimiento informado, donde ya está el acuerdo de por qué sabe la persona que por qué estás ahí, y él sabe por qué está ahí. A veces con la siempre pregunta, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Quién le enseñó a cocinar? ¿No? Desde los cuántos años cocina. Con una simple pregunta, a veces la gente ya te habla de la abuela, del abuelo, de la historia, te habla de cómo está. A veces tenés que decirle basta, ya, ¿no? Y simplemente empezar a recorrer las preguntas atentamente y empezar a tildar para cumplir los objetivos que uno se plantea en el proyecto. Por eso es importante siempre sujetarse a lo que está escrito en el proyecto. El campo no va a cambiar, digamos, ¿no? O sea, uno puede después encontrarse con la tentación de que puede encontrar respuestas que no están sujetas al proyecto. Y ahí lo que hay que hacer es cambiar el proyecto, si es que el campo nos está dando otra información. Por eso es importante siempre el proyecto. El proyecto, nosotros nos sujetamos al proyecto, armamos las preguntas en función de los objetivos y aplicamos las técnicas que nos planteamos ahí. La experiencia nos indica que las veces que nos hemos sujetado, bien el caso puntual del acompañamiento con tesistas de grado y posgrado, las y los tesistas que se han sujetado a hacer lo que decía en su proyecto de investigación, terminaron sus trabajos de forma más rápida, lograron escribir informes más completos y terminaron sus tesis en los tiempos más o menos que se planteó en el cronograma. Es decir, si después de hacer una entrevista nos sentamos y hacemos el informe, es mejor, porque los resultados luego van a ser mejores, vamos a tener un mejor resultado si tenemos, además de lo que nos dice la entrevista, que es, vamos a sacarle el jugo luego a eso, lo que nosotros colocamos como informe de la entrevista, además del registro etnográfico, que es otra cosa. El registro etnográfico es contar todo el proceso que ocurre en el campo. Con esos tres elementos, el registro etnográfico, el informe de la entrevista y la entrevista en sí, a lo cual hay que incorporar luego los conceptos teóricos de los cuales abordamos el tema de investigación, da como resultado el paper, el informe, la tesis, etc. Entonces, siempre es conveniente también que de a pares, ¿no? Ya después, más de dos por ahí puede resultar como intimidante para una persona, salvo que organicen un taller. Eso es algo también importante, ¿no? Porque en el taller a veces uno parte del prejuicio de que la gente, o las entrevistas grupales, que son dos cosas distintas. Pero uno parte de la idea de que no van a participar, o al menos yo tenía cierto prejuicio cuando trabajamos con este proyecto de el tabaquismo en los adolescentes, o también sobre educación sexual integral, en uno de los proyectos, pensábamos de que las mujeres iban a tener más inconvenientes, y resultó todo lo contrario. Se retroalimentaba, se repreguntaban entre ellas, y terminamos haciendo una sola pregunta, ¿no? A veces. Y ya, quiero decir, empezamos con una pregunta y en la dinámica de las respuestas terminaban siendo respondidas todas las preguntas que nosotros nos habíamos planteado. Con respecto puntualmente a tu pregunta, creo que es importante tener un compañero que vaya registrando, porque si yo a veces pregunto, se me pueden pasar algunas cosas y después el compañero, uno se puede saltear. Hay cosas que uno no advierte cuando está preguntando
ante la respuesta, y a veces el compañero te va a advertir eso, te va a señalar y puedes repreguntar, perdón, en in situ cualquier duda que pueda emerger ahí. Así que si me preguntas a mí, prefiero ese tipo de trabajos. De a dos, y luego elaborar inmediatamente terminado la situación de entrevista, cuando se regresan en el lugar en donde estén parando, si es en la escuela, en el lugar, la reunión después de la jornada de trabajo es fundamental, porque eso les va a permitir tener, si es que van 7, 8, 10, lo que sea, poder armar un cierre, hacer un cierre de la jornada, relevar eso también. Ahí también va a salir mucha información, que va a permitir mejorar para la jornada siguiente. Ahí van a poder ajustar incluso algunas cosas que se hayan planteado dentro del proyecto de investigación. Bien, y lo último que plantea Buber, que me parece, bueno, que está en la parte final de su libro. El método etnográfico consiste en animarse a abandonar la comodidad de una oficina y meter los pies en el barro del terreno, a fin de entender cómo vive, siente y crea un grupo humano. Para lograrlo, el investigador, el etnógrafo, deberá comparecer en persona ante los miembros de este grupo y sostener un contacto prolongado con ellos, conversando y compartiendo actividades sociales tan variadas como, justo acá, como cocinar, bailar o jugar al fútbol, siempre que sus condiciones de género, edad y grupo étnico y competencia general lo hagan admisible. En eso es importante, ¿no? El hecho que nos plantea acá como cierre a la práctica etnográfica es el hecho de compartir todo, ¿no? Estar interactuando en todo momento, ¿no? O sea, todo hecho, toda instancia en terreno va a la libreta. Esto es algo además que las personas con quienes trabajamos no lo saben. Piensan que somos empáticos porque somos maravillosos, pero en realidad es porque tenemos que tener esa actitud, ¿sí? Porque trabajamos de eso, esa es la herramienta, la actitud que tiene la herramienta que estamos empleando. La herramienta se emplea así, en un acto de cordialidad, de afecto, de empatía. No va a trabajar con cara de tuje a hacer una entrevista, con cara de mal humor. No, eso nos pasa a nosotros como nos pasa a ellos, pero esto es así como lo aplicamos. Bien, ¿algún comentario? Argentina, ¿usted qué estaba estudiando? Yo estudio antropología, profe, todavía no terminé. Ah, qué bueno. Sí. Qué bueno. Bien. Bueno, ¿algún comentario, algo? A mí, profe, me pareció que debe ser un poco difícil también hacer la etnografía, porque si nosotros tenemos que ser empáticos y entonces ahí como que acortamos la brecha, la distancia, y a su vez tenemos que mantener la distancia para ser objetivos, es como un poco contradictorio y difícil, ¿verdad? Bueno, no significa que vamos a estar todo el tiempo así sonrientes tampoco, pero tampoco con cara. Eso es algo que la dinámica del trabajo te va a llevar ahí. Recuerdo que un profesor de etnografía, cuando cursábamos la cátedra etnografía en la carrera, el primer profesor que tuvimos, que fue el primero de la carrera, por cierto, acá en Jujuy, José Luis Balbuena, nos planteaba esto de cómo ir al lugar, de cómo estar vestidos, de cómo y mostrarnos interesados, ¿no? O sea, y cómo conciliamos este equilibrio, justamente lo que vos planteás, Argentina, es este equilibrio entre... Y en principio es una relación social, y una relación social es respetuoso, y está ahí porque está estableciendo un vínculo que está relacionado con una cuestión laboral, con una inquietud, la que los motoriza y moviliza a ustedes. Sí. Ahí sumo algo, me parece que está vinculado con lo que pregunta Argentina. ¿Qué diferencia
hay entre la práctica etnográfica o situarnos en territorio cuando es para una investigación y cuando es un proyecto de extensión? ¿Hay diferencias? Digamos, ahí abro la pregunta. Porque me parece por ahí cuando Argentina preguntaba, creo que tiene un poco que ver con eso, pues vamos a dinámicas donde intercambiamos con el grupo. Bueno, no habría en principio diferencias en cuanto a la relación con las personas. Lo que cambia ahí, para mí, es que en la parte de extensión, que no me gusta mucho la palabra devolución, sino que es una forma de, estamos volcando otras cosas, ¿no? La cuestión de extensión es poner en práctica, hay algunos puntos que como resultado de la investigación podemos hacer extensible a la comunidad. Por ejemplo, nosotros cuando realizamos investigaciones en el caso de educación sexual en Jujuy, con obstáculos y posibilidades de la ESI en Jujuy, justamente hoy vence el cierre del informe, con los docentes, lo que hacíamos es explicar todo el protocolo, de pedir autorización, etcétera, y tenemos una actitud de recolección, de trabajo de campo, de entrevistas, observación, el registro, etcétera. Pero el trato era el mismo que al año y medio, 2, estábamos haciendo talleres, pero ya no talleres para recabar información con respecto al tema, sino que estábamos brindando actividades de extensión en capacitación sobre la educación sexual integral y sobre el uso de la accesibilidad al sistema de salud público en relación a los métodos anticonceptivos, ¿no? Después otros talleres en donde invitábamos a abogados que forman parte de nuestra unidad de investigación para hablar sobre los contenidos de la ESI, sobre todo en el eje que estaba relacionado al género, ¿no? De así, ¿no? La cuestión de vinculación y de forma de relacionarnos, igual, lo que variaba era la dinámica que estábamos haciendo, pero la actitud siempre igual. Es más, con el tiempo se da esta cuestión de que la relación, el vínculo va fortaleciéndose. De hecho, por ejemplo, años después de haber realizado una de las investigaciones, en realidad no eran investigaciones, después fueron investigaciones. Estábamos dando unos talleres de actualización docente para maestros y profesores, y los profesores tenían cierta idea de generar acciones en la comunidad educativa, que no lo podían hacer porque el director no les daba permiso. Yo me los encontré en otro contexto, ya no como profesor que brindaba una capacitación, sino como profesor que estaba haciendo una investigación sobre educación sexual integral. Me los encuentro y me dice, profe, qué bueno verlo, le cuento que ahora estoy por hacer tal actividad. Y le digo, qué bueno, has logrado convencer a la directora. Y me dice, no, ahora el director soy yo. Es decir, logramos un vínculo que nos permitió ya él cambiando en otro rol, en otra situación, y que si esa instancia previa no hubiera existido y haberla mantenido, realizar esta investigación 10 años después fue altamente positiva, ¿no? Porque, bueno, por el hecho de mantener el vínculo, ustedes quizás vuelvan luego y realicen otras actividades con otros temas en la comunidad. Sí, Julieta. Julieta, qué respetuosa que es de levantar la mano y todo, muy bien. Sí, Julieta. Es que tengo que controlarme para no hablar tanto. No, pero me gustó esto que decía usted del equilibrio entre lo emocional y lo objetivo al momento de hacer investigación, que creo que lo importante es el marco que le damos, ¿no? Y dónde situamos al otro. Y usted fue muy claro cuando dijo que vamos a trabajar con personas, es un vínculo social el que se da, y son personas que tienen sus amores, sus odios, sus problemas,
Yo lo anoté, eso me lo voy a tatuar casi, porque digo, qué importante no dejar de poder ser los humanos que somos siempre al momento de ir a investigar o a hacer extensionismo o comunicación o lo que sea, para no olvidarnos que estamos ahí en un vínculo social. Me parece que es importante mirarnos ahí humanos, y también usted habló de semblantear, ¿no? De ir percibiendo eso, y lo podemos hacer en la medida que también tenemos nuestras propias búsquedas, nuestros propios amores, y que tenemos esa capacidad también de mirarnos y sabernos emocionales, ¿no? Y me quedaba con eso porque necesitaba ahí saber qué cuenta usted de eso. Sí, sí, voy a pasarles el texto de el contrato cognoscitivo, los antropólogos también somos seres humanos, y el de Cultura y Verdad de Renato Rosaldo, que trata sobre estas cuestiones de las emociones en el proceso de construcción de conocimiento. Bien. Qué lindo. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Se nos resfrió Facundo. Salud. Bueno, ¿cuándo andan por acá, por Jujuy? ¿Cuándo están viniendo? El 1 de agosto viajamos para allá. Vamos a estar en Valle Colorado desde el lunes 4. Pero bueno. Ah, qué bueno. Qué bueno. Sí, sí. Viajamos desde acá de Buenos Aires y después nos unimos allá a los estudiantes de Jujuy. Todavía tenemos que organizar bien cuándo, pero bueno, entre el 1 y el 4 ya nos estamos juntando, así el 4 ya subimos a Valle. Queda muy lejos está en Calilepa, ¿en dónde está eso? Bueno, ahí yo no sé si soy la más apropiada para responder esta pregunta. A ver, Osores, ¿dónde es eso? No, queda 3 horitas más o menos de Carilegua. ¿Qué nativa que es? No, 3 horitas. 3 horitas. Ahí nomás, a 3 horas. Nomás queda, son 3, 4 horas. No, 4 no, depende con la rapidez con la que vayas, digamos. ¿Vas caminando o en vehículo? No, en vehículo, Mar. 3 horas en vehículo, ahí nomás queda. Está en la parte alta. Es un 3:30, ponele, en realidad son 3 horas, ponerle a Valle Grande. Hay algunos más pilotos de carretera que los hacen menos, me decían las chicas, bueno, no, yo no. ¿Van en moto ahí? ¿O en qué van? No, en auto. En auto, entras y pasa el colectivo, vas al Valle Grande en realidad. Bueno, a Valle Grande sí puede llegar un auto, más o menos. Claro, y de ahí tenés unos, qué sé yo, 40 minutos, un poco más, digamos, hasta Valle Colorado, 1 hora, ponerle que vayas como lento, tranquilo. No es mucho, pero es mucho. Bueno, quizás ya en esa época está viniendo un tesista de Brasil, Bruno Silva, que vamos a estar recorriendo. Bueno, él viene a hacer, acá se registró por hacer la estadía postdoctoral en la UBA, pero en Tilcara, pero vamos a estar recorriendo distintos puntos porque él tiene su tema de investigación sobre los suicidios, los grupos de autoayuda de suicida o conductas suicidas en Facebook, ¿no? Y analiza el efecto papágeno y el efecto Warder. El efecto Warder es el efecto que, como los medios de comunicación cuando hablan sobre suicidio, sin intención o indirectamente genera un efecto de inducción, y el efecto papágeno o papageno es un efecto todo lo contrario. Cuando es tratado con cuidado, actúa como mitigando esa situación, ¿no? Pero bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero poder verlos cuando estén por acá. Súmese con nosotros, pues, el viaje. No, a la altura me hace mal a mí, por la presión. Tiene que dar clase. Si no, no quiero ser nos perdemos. Pero bueno, verlos por ahí un día, cuando bajen, podríamos tener una reunión en la universidad. Va a ser un placer. Estaría buenísimo. Sí. Bueno, yo quiero agradecerle mucho a Caro también, bueno, por facilitar este espacio.
Para nosotros es re importante. Yo soy técnica territorial y el trabajo en campo es siempre un desafío, y poder contar con más herramientas y su humanidad al momento de transmitir y de contarnos es muy hermoso, así que le agradezco mucho personalmente por este espacio, Omar. Bueno, gracias a ustedes. Sí, ha sido un placer compartirlo. Gracias por el trato y el abordaje, Omar. Muy humano y muy hermoso. Muy Bueno, agradecidos. cuídense. Un abrazo, saludos. Un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos. Chau, chau.